La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, esto es La palabra en la niebla, conversaciones sobre cultura literaria. En esta ocasión sustituyo a nuestro compañero Alejandro García, quien por diferentes razones personales ya no va a poder estar con nosotros en el podcast. Saludo con mucho gusto al buen Manuel, que me ayuda aquí en los controles, y hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos como invitada nada más y nada menos que a la doctora Leticia Mora Perdomo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar aquí, agradezco mucho la invitación y pues lista para las preguntas. Muy bien, bienvenida a este podcast. La doctora Leticia es doctora en filosofía por la Universidad de Texas en Austin. Ha sido profesora en muchas universidades de Estados Unidos, en América Latina y por supuesto en la Facultad de Letras y en la maestría en literatura mexicana de nuestra Universidad Veracruzana. Es investigadora repatriada del CONACYT para el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Fue en algún momento coordinadora de la maestría en literatura mexicana por 5 años y también en algún momento fue miembro del consejo editorial de la UB y responsable de la sección de artes y dossier de La palabra y el hombre. Ha publicado, entre otras cosas, Hacia el paisaje del mezcal, una antología de escritores norteamericanos en México. También editó y tradujo al inglés En la línea, fotografías de la frontera norte, junto al doctor y poeta Ángel José Fernández, quien ya estuvo con nosotros en un programa anterior. También publicó El romancero de la guerra de independencia y Espejo de Amarilis. Que esta es interesante porque es una novela de Laura Méndez, sí, ¿no? Bueno, con respecto a eso, El espejo de Amarilis todavía no lo publicamos. Okay. Es una muy anunciada edición de la novela de Laura Méndez de Cuenca que publicó en El Imparcial como folletín. A Laura Méndez de Cuenca yo la vengo trabajando desde el 94. Ahí tengo una historia curiosa porque encontré un poema en la niebla de ella. Ajá. Y pues realmente no tenía nombre, entonces pensé que era un poeta del siglo XIX. Y ahí comenzó, esta poesía estaba dedicada a mi abuelo, le pregunto a mi abuela ahí entre sus cosas que era el autor, y me dice, no, es autora, es mujer. Y de ahí comenzó mi camino hacia ver quién era Laura Méndez de Cuenca. Y bueno, desgraciadamente mi tesis, no desgraciadamente, mi tesis fue casi como un trabajo, mi tesis doctoral, para darle respuesta a esta pregunta de por qué una mujer no había ninguna información de ella en las historias literarias más que como esposa o amante de algún otro poeta. Y a mí me enojaba mucho escuchar eso. Me sigue enojando que todavía se repita. Sí, claro. ¿No? Pero fui descubriendo y comprendiendo que muchas de las mujeres escritoras del siglo XIX, sobre todo de finales de siglo, pues entraban en la gran tradición literaria como una amabilidad para que engalanaran las páginas de los periódicos, ¿no? Pero Laura Méndez rompía todos esos esquemas. No era, digamos, a diferencia de otras autoras, no era la poeta frágil como Esther Tapia de Castellanos, o no era, digamos, nuestra poetisa coatepecana, ¿no? Entonces ella entraba en el sistema social literario de finales del siglo XIX uh-huh. de una manera confusa. En su papel de mujer, obviamente, como amante y como esposa. Incluso hay una anécdota que Francisco Monterde, cuando quiere hacer la edición crítica de las obras de Cuenca, dice qué lástima que la poetisa se haya dedicado a hacer una buena biografía del autor, ¿no? Bueno, cosas de esas que me interesaron mucho. Pero bueno, todo esto para decir que El espejo de Amarilis sigue todavía, es un proyecto que tenemos Ángel José y yo de darle
ya término pronto. Contamos con una versión de la novela, de las primeras que se hicieron como edición, y con anotaciones de la autora que creemos importante integrar, digamos, a este panorama de las obras de Laura Méndez. Y un poco con esta un tanto visión filológica de Ángel y pues la mía un tanto culturalista, ¿no? De analizar en su justo sentido literario la aportación de Laura Méndez a las letras, no solamente como esposa, como amante. Sí. Además fue una figura súper trascendental para la cultura y la educación en México, ¿no? Es algo que no se le ha reconocido. Esa creo es la faceta que, por ejemplo, Mila Bazán le reconoce. Ella creo que es una de las primeras investigadoras, pero se acercan por ese papel, por el papel, digamos, de la maestra. Ajá. Y su novela es también, de cierta manera, una autoficción de lo que significa ser maestra en una escuela, ¿no? Pues Laura Méndez se dedicó a hacer manuales para las señoritas, a ser directora de las escuelas para mujeres, entonces tiene esa larga trayectoria que lo que sí es cierto, el mismo gobierno en ese momento no le reconoció. Cuando ya era la hora de jubilarse, ella tuvo que hacer de veras muchas antesalas para un salario justo, ¿no? Y bueno, ella al entrar como maestra de escuela, pues está dentro de estas categorías de lo que era aceptable para una mujer, ¿no? Tenía la enseñanza de los niños, las labores del hogar, o sea, no se veía tanto el desplazamiento, aunque en ese momento hay muchas quejas de que las mujeres están tomando los lugares de los maestros en ese momento, ¿no? Okay. Entonces es interesante toda esa historia. Sí, según entiendo que esta investigación la hizo para su tesis de doctorado. Sí. Y dentro de su tesis de doctorado, digamos que encontró como base para justificar este desplazamiento de las mujeres en la escritura artística. Bueno, la parte aquí tuve que leer muchísimos periódicos de la época, muchísimos artículos, y sobre todo la argumentación que yo hice para colocarla a ella como una especie de contexto histórico-social es la evolución de los personajes femeninos en la literatura. Lo que yo llamo novela un tanto doméstica, podríamos decir. La primera novela es El Periquillo Sarmiento, pero está la otra parte, la contraparte femenina, La Quijotita y su prima. Entonces yo parto de estas novelas, rompo lo que es la tríada canónica del 19 y veo cómo es que los personajes femeninos se van construyendo. Y aunque el paradigma, digamos, de género del siglo XIX, la mujer angelical, está presente en todas ellas, es común asociar este paradigma con la tradición católica, porque parte, digamos, de esa beta. Pero en realidad lo que hago en mi tesis es justificar el nacimiento de este paradigma no enraizado en la cultura, que sí lo está, en la cultura católica, que sí lo está, sino en la cultura burguesa que empezaba a desarrollarse como parte de la familia nacional y liberal, ¿no? Okay. Entonces hago toda una argumentación teórica y luego analizo varias novelas, La Quijotita, otra novela intermedia, y después me voy ya en el último capítulo a ella, pero es para un poco entender lo que es la mujer autora y lo que significa ser mujer escritora en el siglo XIX, porque casi en todos los periódicos pues aparece que una mujer autora es una mujer pública, o sea, en el sentido de que no se dedica a su casa, descuida a la familia y pues está tomando un rol que no le corresponde, que es el de musa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues estas son las cosas que armo en la tesis doctoral y bueno, creo que al final me arrepiento porque Laura es el pretexto, pero bueno, es una tesis enorme, son 120 páginas que le dedico a ella en un capítulo, pero y
también de retazos, porque nunca pude conseguir el espejo de Amaryllis completo, sino ya hasta que hice la defensa, ya alguien por ahí, un investigador, me lo mandó de donde estaba, en una librería en San Francisco, de una biblioteca en San Francisco, y fue así como conseguí el espejo de Amaryllis en la edición de 1902. Y bueno, su poesía también parcelada, porque vine varias veces a la Biblioteca Nacional y a la UNAM, pero los libros estaban siempre que algún investigador los tenía. Oh, no. Y bueno, en Estados Unidos, y esta es una diferencia, en la Biblioteca Benson, que es una de las mejores bibliotecas del mundo en asuntos latinoamericanos, podrá tenerlo un investigador, pero si un estudiante o cualquier otra persona lo necesita, el investigador los tiene que regresar en 5 días. Y porque bueno, ese es... Pero aquí no, pero ya después descubrí pues que probablemente era el equipo de Pablo Mora que estaba sacando todas las ediciones críticas de Laura Méndez, ¿no? Pero y qué curioso también, porque digo, no nada más era yo que estaba interesada en esos temas, sino como que una comunidad de lectores se estaba interesando por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son, digamos, si los libros hubieran estado en la Biblioteca Benson, qué privilegio, porque habría sido quizás solamente ella, pero en pláticas con mi asesor, decidimos que pues no podía yo catapultarla al primer lugar si no o al lugar más importante de la tesis, si no tenía yo realmente todos los materiales a mi disposición. Pero es una excelente escritora y claro que me alegra mucho el reconocimiento que ahora está teniendo. En el poema que usted encuentra en el archivo de su abuelo, sí. No viene entonces su nombre, no. Firmado. ¿Por No. qué pasaba este proceso de discriminar, digamos, el nombre de la mujer? O sea, antes se les ponían nombres masculinos, ¿no? Sí, a los escritores. Pero en este caso ni siquiera aparece el nombre. No, ese travestismo, por ejemplo, en una antología que conseguí cuando estaba haciendo la investigación, viene, por ejemplo, Rosa Espino. Y yo dije, ay, pues sí hay otra mujer. O sea, ¿no? Yo estaba haciendo mis pininos en la investigación de las mujeres escritoras y poetisas del 19. Pero en realidad Rosa Espino es este escritor, el autor de Monja y Casada, ¿no? Monja, Casada y Mártir, ¿no? Entonces es digamos, un seudónimo que usaba el escritor, y él lo confiesa para atraer un público diverso. Entonces, es más, yo no le creía a mi abuela cuando ella me dijo que era una mujer autora. Pero ya después, haciendo la investigación, ella junto con Agustín Cuenca, su marido, su último marido y su único marido, creo yo, pues ella viene en una labor y están en varias partes del estado de Veracruz. Yo creo que esa fue la ocasión en que quizá mi abuelo se cruzó con ella o con el esposo, porque mi abuelo también se interesaba un poco por la política, y pues también era masón, y creo que esa era la conexión por ahí. Realmente ya fui a descubrir que era ella la autora por la antología de José Emilio Pacheco, que es el que la incluye en esa antología de poetas del siglo XIX, y ya fue que pude ponerle un nombre y que me di ya una investigación pues ya más seria al respecto, porque yo seguía pensando que no había mujeres que escribieran así. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir con estos temas tan interesantes y vamos a darle paso al primer rollito cultural de Alfredo Loera. Thomas Pynchon, El hombre cohete. La idea más importante de la magna obra de Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow, es They Are in Love, Fuck the War. Con dicha frase finaliza uno de los pasajes más conmovedores de todo el libro, donde Roger México y Jessica Swan Lake se encuentran en una mansión derruida por los bombardeos alemanes en Londres durante la Segunda Guerra Mundial.
Se han alejado del caos de la ciudad en ruinas para tener un pequeño descanso, y justo cuando empiezan a besarse, cuando comienzan a amarse muy cerca, extremadamente cerca, se escucha el grito en el cielo. No es otra cosa que la caída del primero de los cohetes supersónicos, el escalofriante V2. La historia narrada en Gravity's Rainbow se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, pero por desgracia esta experiencia, desde los años 40 del siglo pasado a lo largo del mundo, jamás ha dejado de vivirse. Hoy en día, como nunca, estamos haciendo el baile del equilibrista, pues como es bien sabido, en Ucrania se está abriendo la caja de Pandora, si no es que ya está completamente abierta. El cohete es el símbolo de nuestra época. No hay autor que haya esbozado mejor este símbolo que Pynchon. Su grandeza poética está en la capacidad de ver en dicho artefacto la estructura de nuestra realidad. La espada de Damocles que pende sobre todos nosotros desde su invención por Werner von Braun, bajo el auspicio del proyecto nazi de Peenemünde y Raketenstadt, la ciudad cohete. El libro alberga uno de los mejores inicios. A screaming comes across the sky. Es el grito que contradictoriamente todos esperamos escuchar, pues si lo hacemos es porque el cohete no cayó sobre nosotros. El V2, como toda la balística moderna, era capaz de atravesar el cielo a una velocidad mayor a la del sonido. El cohete explotaba antes que pudieras escucharlo. Podías estar comiendo tu desayuno de plátanos con Pirata Prentice, personaje de la novela, o leyendo un periódico quemado, y al momento siguiente ya no estar. El mundo cambió para siempre a partir del despegue del V2. En uno de los pasajes del libro dice: no hay salida, permanecer y esperar, estarse quieto y callado. El grito persiste a través del espacio. Cuando llegue, lo hará en la oscuridad o traerá su propia luz. Llegará a la luz antes o después. Y más adelante, en la lontananza hacia el oriente, en el cielo rosado, algo acaba de resplandecer con grandes destellos. Una nueva estrella, nada menos digno de atención. El punto brillante ya se ha convertido en una breve línea vertical de color blanco. Debe de estar en algún lugar por encima del mar del norte, por lo menos a esa distancia. Abajo campos de hielo y una fría mancha de sol. El cohete ya no es un secreto para nosotros. Sabemos que Estados Unidos, Rusia, China y un puñado de países más son los dueños de la balística moderna. Pynchon, en su novela, la cual ha sido comparada tanto en su extensión como por el estilo con el Ulises de Joyce, aborda todos estos temas para de esta forma desplegar la cartografía de la nueva realidad del mundo. La causalidad ha sido socavada, al menos la causalidad clásica. Desde que el cohete cae, antes de haber signos de él, todo cambió. El signo ya no significa. El signo ha quedado obsoleto. El ser humano tendrá que vérselas sin el logos. El avance de la técnica ha adentrado al Homo sapiens en lo irracional. Volvemos a su programa de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estábamos platicando sobre Laura Méndez de Cuenca, ¿no? Que ese es el nombre, digamos, oficial. Sí. Y de estas mujeres escritoras del siglo XIX que han sufrido esta discriminación por parte del gremio, ¿no? En general. Y que todavía en algunos lugares, ¿no? Sí. se sufre esta discriminación. Pero hablando específicamente de su investigación, ¿qué otras mujeres del siglo XIX alcanzó a rescatar? Bueno, retomo varias, sobre todo las canónicas, a Esther Tapia de Castellanos, a varias mujeres que escribieron otras, ahorita no recuerdo su nombre, Starofolia, novelas realmente menores, ¿no? Digamos. Y bueno, lo que hago es quizá algo que no se había hecho hasta ese momento, es que me interesa ver la cuestión de cómo se construye el canon y por qué las mujeres quedan fuera. Entonces, parto de la idea de toda la implicación de que se hiciera casi universal o natural el modelo de la mujer angelical y cómo, digamos, estas mujeres escritoras tienen que jugar con ese paradigma y a la vez incursionar en vetas un poco más amplias de la cultura, ¿no? Y bueno, me interesa la cuestión canónica
porque eso me permite pues un poco poner en tela de juicio algunos valores de la cultura. Por ejemplo, García Vigil, que es el crítico más importante del periodo, lanza una convocatoria para hacer una antología de poetisas que estuviera a la par de todos los poetas. En este momento también tenemos toda la polémica de las antologías de poetas que se están haciendo en España, que se está buscando la independencia cultural y todo esto. Y bueno, los criterios para usar las dos antologías, la de los poetas y la de las poetisas, es muy distinta. Mientras que en la de los poetas se utilizan criterios de calidad literaria, digamos, se analizan sus poemas con lo que es los términos de la crítica literaria de ese momento. En las poetisas no importa, nada más que sean mujeres. Y entonces tampoco importa, por decir algo, la calidad. Poetisas que publicaron solo un poema están ahí junto a Sor Juana a Camarillo, la de Coatepeque, o están, por ejemplo, Ester Tapia de Castellanos, que es muy buena poeta, sentimental. Entonces tengo que analizar cuáles son los temas o los tópicos que estas poetisas tratan para entrar en el canon, y pues son los que les deletrea su género, que es el canto a los hijos, al amor, a la familia y a la patria. Y pues Laura rompe esos moldes otra vez, o sea, porque habla de la patria, pero la critica. Habla del amor maternal, pero tú recordarás ese cuento tan espantoso que tiene en su antología de cuentos, ¿no?, de simplezas. Y entonces rompe realmente esos paradigmas. Y bueno, concluyo que ella no puede estar ahí en el canon, porque pues no es una figura cómoda en ese momento. Sí. Por la manera en que trata los asuntos, y porque pues es una mujer que no se conforma a un molde preestablecido. Y eso es muy interesante, porque entonces ahí la beta artística o la literatura tiene este sentido también de rebelarse contra los estándares que te solicita la sociedad, ¿no? Sí. No, y ella lo hace con mucha inteligencia. O sea, creo que es una mujer muy inteligente, con muchas lecturas. Mira, tú sabes que muchos poetas del 19 dicen, bueno, aunque no escribían bien o tan bien, si hubieran vivido más, si Acuña no se hubiera suicidado, él sería el gran poeta, ¿no?, de ese momento. Pues ella escribe bien, no le encuentran problemas en su escritura, sus novelas son muy correctas gramaticalmente. Entonces ahí tú te empiezas a preguntar, o sea, si hay algo que es de género que impide que ella entre por la puerta grande de la literatura en el siglo XIX. Y bueno, creo que no le hacemos favor si seguimos repitiendo, ¿no?, que ella, juzgándola por su género y no por su literatura, lo que ella escribió. Sí, que ahora es muy importante, ¿no?, para mantener rescatar estas figuras que ahora se vuelven como íconos de ciertos movimientos, ¿no? Y bueno, de estas, por ejemplo, hoy las mujeres escritoras, trabajo muchas figuras aisladas. Esta quizá una de las partes de mi trabajo, que escritores que son anómalos, excéntricos, que son, digamos, en mis clases soy especialista en dar cursos sobre figuras así, porque me gustan, me entusiasman. Y por ejemplo, otra escritora que también yo di a conocer aquí en la Facultad de Letras, digo, no que no la conocieran, pero que yo la empecé formalmente a enseñar, es Harmonia Somers. Y bueno, eso me permite trazar desde las condiciones para las mujeres en el siglo XIX a las condiciones para las mujeres escritoras a mediados de siglo. La recepción crítica de Harmonia Somers también va por ahí. Ellos, digamos, entre ellos, Mario Benedetti, Ángel Rama, todos dicen, debe ser un hombre, o quizá un homosexual, pero pero no piensan que podría ser una mujer, porque claro, ella está usando un seudónimo, ¿no? Pero era también para proteger su labor de educadora, que
ella tuvo muchos premios como educadora en la década de los 50 en el Uruguay de esos años, pero también, digamos, hizo una novela abiertamente reflexiva sobre la identidad femenina, sobre el peso de lo que la mujer debía ser en los años 50. Ajá. Y cómo eso afecta también la noción de autoría, ¿no? Claro. Cómo es que ella necesita un seudónimo o un alter ego o algún otro tipo de máscara para poder hablar de los temas que son abiertamente críticos de esos cartabones, podríamos decir, de la ideología patriarcal. Perdón, sí. Pero ya sí está. No, está bien. No, y además está como limita. Parece que todavía la moral limita muchas de estas actividades que de repente dices, ya en este siglo no. Pero mira, bueno, está otra escritora que también me gusta mucho, que es Sara Gallardo. Ajá. Ella también tiene este tipo de novelas y su primera novela. Ahora, ella tiene una ventaja sobre muchas otras escritoras. Ella proviene de la clase burguesa argentina, ¿no? Tiene escritores, hasta un presidente de la República en su familia. Entonces, digo, pero ella hace una prosa totalmente diferente. Empieza como periodista, como cronista, y luego tiene también estas novelas que son extraordinarias. Como su primera novela es, una chica de la licenciatura, una estudiante muy dedicada, la está analizando desde como una violación a una adolescente. Okay. Entonces, y se considera la primera novela que retrata, digamos, esa violación. Y bueno, y esto me lleva a mí a pensar en las escritoras de ahora, que las quejas que han hecho abiertamente a las ferias del libro y a todas estas instituciones del sistema literario, que no las incluye en la misma medida o en los mismos números que a los escritores, ¿no? Entonces sí están luchando por una apertura, digamos, en todas las facetas de la cultura literaria, ¿no? De los premios, las becas, en fin. Y pues ya estamos casi a más de 100 años de la publicación de Laura Méndez. Digo, es difícil borrar o poder romper digamos, estas constantes, ¿no? De la cultura. Y bueno, yo creo que muchos de los feminicidios y mucho de todo esto también es parte de la incomodidad que causa estos movimientos sociales, ¿no? Sí. Ahora, digo, no quiero decir que no por eso van a parar, ¿no? Pero sí. Digo, los feminicidios ojalá y paren, pero los movimientos sociales de lucha por las mujeres, pues no. Sí. Ya como dicen, no, ya es el tiempo de las mujeres. ¿Cómo se llama la novela que nos comentaba de Sara Gallardo? Ajá. La primera de la violación, Enero de Sara Gallardo. Es la novela, es la primera obra de Sara Gallardo. Ajá. Y otra novela que yo recomiendo, bueno, todo, Los Galgos, pero otra novela que recomiendo mucho de ella es Eise Juaz. Es una novela única, de verdad única en el panorama de las letras. Y bueno, recientemente di un curso sobre solo mujeres en la Facultad de Letras. Y lo que fui haciendo para un poco contextualizar y calmar los ánimos de que me estaba saliendo completamente del canon del siglo XX fue que, por ejemplo, la primera novela que se publica, Doña Bárbara, que es una novela canónica. Y bueno, yo di a leer una novela de otra escritora que es muy poco conocida y se publican en el mismo año. Entonces, y así fui haciendo un programa donde había un contraparte masculino de una novela canónica conocida del canon del siglo XX y las que no podían entrar en ningún canon. Sara Gallardo es una de ellas. Es un poco complicada ubicarla, aunque, digamos, en ese momento está la novela regionalista en Argentina
Y Sara Gallardo, cuando publica ese juaz, lo publica en los 70s, y ahí pues ya está el boom en todo su apogeo, ¿no? Ya incluso, y algunas cosas uno puede leerlas, digamos, como a la par, y un poco ver que no había nada en la escritura de Sara Gallardo que no pudiera entrar de cierta manera en una lectura del boom, en esta lectura de lo mágico, digamos, es una hagiografía de cierta manera la novela de Sara Gallardo, pero es en el rescate del mundo indígena. Entonces esta novela se concentra en el mundo, digamos, de los milagros todavía, pero a la vez Remedios la Bella levita también transitamos por un tipo de magia, ¿no? Sí. Esos son mis intereses actuales, ya se podría decir. Ok, pues vamos a seguir hablando justamente de lo que está trabajando ahorita y de cómo ha evolucionado esta investigación acerca de la mujer escritora, del problema del autor, etcétera. Por lo pronto vamos a hacer un pequeño corte para ir al segundo rollito cultural a cargo de Shanique Sánchez. There's darkness in your soul. You're cold, cold heart. You're cold, cold heart. Originalmente predicado en la Capilla Real de Portugal en 1650, el Sermón del Mandato del Padre Antonio Vieira es publicado en la Nueva España hasta 1685. 5 años más tarde, a partir de la famosa Carta Atenagórica, donde Sor Juana Inés de la Cruz evalúa y critica la argumentación del jesuita, principia la famosa polémica teológica que culminaría de forma desastrosa para la novohispana, pero no así para el portugués. En ese entonces, Vieira cuenta con 83 años y está retirado en Bahía, ciudad de Brasil, donde aguarda la muerte mientras edita sus sermones. Si conoció o no la carta de la 10ª Musa sigue siendo un misterio, pues no dejó ninguna respuesta a esa refutación que fue impresa sin que Sor Juana lo supiera ni autorizara. Quizá ese fue uno de los motivos por los que ha sido relegado a las sombras en la historia de la literatura en México, mas no así para la literatura lusitana, que lo considera un referente importante para su tradición literaria e incluso sería denominado el emperador de la lengua portuguesa por Fernando Pessoa. El padre Vieira tuvo una larga y prolífica vida que le permitió cultivar, aparte de la literatura, la oratoria, la filosofía, la teología, la política y la diplomacia en Portugal, Francia, Holanda e Italia, además de ser predicador, misionero y proteger a los cristianos nuevos e indígenas de Brasil. Parte del legado de su polifacética e influyente figura es ese sermón sobre las finezas de amor de Cristo hacia los hombres en los últimos días de su vida terrestre, que, según el ritual católico, se predica el Jueves Santo durante el lavatorio de pies. Discurso teológico sobre el amor divino. La idea central de la disertación es indagar en torno al amor de Cristo por medio de la noción de fineza. De ahí que su argumentación esté repleta de esa palabra y su adjetivo fino, pues, según Vieira, la mayor fineza de Cristo fue querer que el amor con que nos amó fuese deuda de amarnos unos a otros. Posiblemente, hoy en día, esa reflexión no tenga mayor sentido para nosotros, hombres posmodernos. Sin embargo, a finales del siglo XVII, todas las capacidades intelectuales que justificaban el ejercicio racional estaban al servicio de una retórica religiosa. Por ejemplo, el jesuita portugués jugó un papel fundamental en la creación del concepto de condición humana con su visión universalista del hombre. En el Sermón del Mandato es posible rastrear las raíces de su pensamiento, tan vanguardista para su época, que sería acusado de herejía por la Inquisición. La novedad del mandato y del amor no estaba en amarse los hombres unos a otros, está en que el amor con que se han de amar sea paga del amor con que Cristo los amó. Paisu, el Gran Padre, como lo llamaban los indígenas, no solo convivió con ellos y aprendió su idioma, también defendió sus derechos y condenó su esclavitud. Vieira fue uno de los críticos más importantes del colonialismo.
apoyó a los judíos para abolir la distinción entre cristianos viejos y cristianos nuevos. En ese sentido, el Sermón del Mandato podría leerse como una disertación no tanto referida a asuntos de fe, sino del amor humano. Diligatis in vicem sicut dilexi vos. Amaos unos a otros. There's darkness in your soul. You're cold, cold heart. You're cold, cold. Regresamos aquí a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos aprendiendo mucho sobre la mujer a lo largo, digamos, de la historia de la literatura latinoamericana y cómo también ha sido un poco desplazada y se le ha encasillado en ciertas cajitas, ¿no? En la cajita de educadora, en la cajita de la madre, de la cuidadora del hogar, etcétera, ¿no? Estábamos platicando, por ejemplo, de estas novelas ya modernas. Sí. Pero también esta visión que usted nos está proponiendo todavía no está bien cimentada en Latinoamérica específicamente, ¿no? Falta precisamente traer estas ideas y asentarlas todavía en la educación mexicana, por decirlo así, en las universidades, en las preparatorias, que los programas tengan más autoras, que se lean de otro modo. Entonces, en ese sentido, quería preguntarle cómo contribuyó su formación fuera del país a proporcionar esta visión ya mucho más centrada, mucho más metódica en función de lo que significa las mujeres dentro de una cultura específica. La pregunta es muy interesante porque, bueno, en los estudios que yo tuve que hacer en la Universidad de Texas y que tuve la buena fortuna de estudiar con excelentes profesores desde Anderson Inver, Enrique Fierro y David Tale, o sea, infinidad de excelentes profesores. El acercamiento no era, digamos, ni filológico ni estrictamente de algún otro tipo, digamos, de rama, sino una rama mucho más abierta que en ese momento estaba empezando a estar de moda ya con el nombre de los estudios culturales, pero que en realidad provenía de todos estos pensadores latinoamericanos como Ángel Rama, como Emil Rodríguez Monegal, los grandes críticos del siglo XX, y desde luego de una persona a la que yo admiro mucho, que fue mi maestra también, Josefina Ludmer, ¿no? Entonces, ella realmente era muy, muy exigente como teórica. Ajá. Y nos proponía estudiar los textos literarios, como ella decía, desde cualquier disciplina, desde la sociología, desde la antropología e incluso desde el feminismo, que ya en esos momentos era algo muy común. Digamos, yo te estoy hablando de finales de los 90, en los Estados Unidos era una beta muy común y además de mucha demanda de parte de las estudiantes de que se incluyeran en los programas de estudio escritoras mujeres. Había mucha recuperación, pero iba más allá de la recuperación, que esa es la primera etapa de los estudios feministas sobre la literatura, ¿no? Que es la recuperación de autoras, o sea, autoras que poco fueron leídas en su momento o que fueron poco comprendidas, en fin, y pasar ya a otra etapa que creo es la que también ahora se está dando ya finalmente en las culturas latinoamericanas. No en todas, otras, por ejemplo, Chile y Argentina comenzó este movimiento más antes. Entonces, creo, no sé a qué se debe que en México nos tardemos tanto en ser abiertos a otras recepciones, a otras maneras de leer los textos. Pero creo que estas modalidades de lectura, estos, digamos, cómo uno lee los textos, cómo uno establece incluso un objeto de estudio, es muy importante para dar cabida pues a textos que no han sido considerados, pero tiene uno que tener esa apertura y ese valor. Y digo, no que yo sea valiente, ni quiera ser heroína, ni nada, no, pero sí, digamos, es más fácil hacer un autor o dedicar toda tu vida a un autor consagrado que dedicarte a textos que nadie conoce, que nadie lee, que de aquí a que sean reconocidos, digo, pues tu trabajo va a estar ahí, marginado, escondido, ¿no? Pero bueno, digo, el trabajo también del crítico, ¿no? Sí. Pero pues a mí como eso no me importa, creo. Y me encanta que esta formación
tan sólida que sí tuve yo en la Universidad de Texas, pues me ha permitido continuar, digamos, estas vetas de mis grandes maestros. Okay. Noé Yitrick es otro profesor que tuvo conmigo una amabilidad extraordinaria, me mandaba todavía, dice, este texto te gustaría. Y estoy hablando de escritores como Osvaldo Lamborghini, Néstor Berlonger, escritores que en su momento fueron importantes, pero no trascendieron en la siguiente generación, y es ahora que los retoman como parte, digamos, de la tradición de la que provienen, ¿no? Entonces ahí entran pues muchas mujeres también, Armonía Sommer, Sara Gallardo, estas mujeres que te vengo diciendo que son magníficas. Entonces ahora platicando también con las editoras de la colección Invictas, ¿no? Cuando tuve que presentar a dos escritoras en una presentación del libro, ellas me decían lo mismo. Dice, es que nosotros, si queremos que realmente la literatura escrita por mujeres cobre un auge, le digo, pues de hecho ahorita creo que hay un auge de mujeres escritoras. Le dijo, en la Crónica, por ejemplo, sin las mujeres ahorita jóvenes, ¿no?, escritoras, no sería lo mismo. Dice, sí, pero tenemos que cambiar los modos de leer, tenemos que cambiar digamos, la manera como enseñamos la literatura, y tenemos que abrirnos también a hacer colecciones de mujeres, digamos, críticas, ¿no? Entonces, tener todo el circuito hermenéutico, digamos, bien trabajado para, pues, un poco hacer o reescribir una historia que las incluya a ellas en su justa dimensión. Sí, claro. Sí, es un trabajo complejo, arduo, que está, digamos, en proceso. Sí, está en proceso, y no es un trabajo a veces grato, digo, porque pues no es fácil. Digo, yo al menos sí debo agradecer que he tenido la libertad de incluir y hacer mis programas de estudio un poco con mucha libertad, pero a veces pues tienes ciertas listas que enseñar, ¿no? Y bueno, pero esa es la historia, ¿no? Y la verdad es que también vivir en Estados Unidos fue una gran experiencia, porque en realidad es mucho más fácil hacer investigación y enseñar allá, aún de temas latinoamericanos, que aquí. La dificultad para encontrar los materiales, no tienes acceso. Allá entras a la biblioteca y vas a buscar un libro, pero te encuentras 50. O sea, porque tienes acceso directo a los stands donde están los libros. Mientras que aquí, pues no. Ustedes saben esas limitaciones que tenemos. Y bueno, esa es una pena. Y es una pena que muchos de los mejores archivos, por ejemplo, estén en bibliotecas en otro lado, ¿no? Ahora también ya estamos en otro mundo, en el mundo digital. Hablando del mundo digital, dentro de sus investigaciones actuales, me contaba que usted, como lectora de novelas, está trabajando, digamos, la beta de las novelas intervenidas por otros elementos entre multimedia, fotografía, etcétera. ¿Cómo es ese trabajo que está haciendo actualmente? Bueno, también comenzó con el siglo XIX. En realidad comenzó con el descubrimiento de una novela que es Baile y Cochino, de José Tomás de Cuéllar. El Baile y Cochino tiene 154 imágenes, digamos, grabados. Todavía no es la fotografía en estricto sentido, aunque él fue fotógrafo, y hay varias fotografías de él, sobre todo en la Ilustración Potosina o algunas otras revistas del siglo XIX. Pero bueno, eso tú sabes que las ediciones canónicas que conocemos y que ya nos llegan a unas baratas de Porrúa, ya vienen depuradas. Bueno, así dicen, o expurgadas. Yo digo mutiladas de las imágenes. Eso me llevó, hice un trabajito ahí para para Enrique Anderson Imbert, y me llevó un poco a investigar. Y él me dijo, no, dice, pero hay muchas otras también. Ve a ver la primera edición del Periquillo Sarmiento, ve a ver La Quijotita y su prima. Entonces, en efecto, ahí los propios autores, como es en el caso de Cuéllar, decían,
lo que llaman el momento preñado de la narración, dónde iba a incrustarse la imagen. Claro, estamos transitando en un periodo de secularización, en donde además la letra se está conformando como el régimen de autoridad, ¿no? Las imágenes corresponden a la cultura oral, la cultura popular. Entiendo todo el proceso de mutilación que hubo después, pero digamos en una labor de rescate de lo que realmente el público leyó, pues es otra cosa la historia literaria. Y después, ya en la actualidad, pues empiezo a ver que hay infinidad de novelas y infinidad de autores que primero hablan de la fotografía como parte, bueno, la fotografía es fundamental para la construcción del realismo literario. Entonces, hablan mucho de la fotografía y digamos que de metáfora que fue la fotografía en el siglo XIX como un ideal para el escritor capturar la sociedad de su tiempo, pasa a ser ahora una deconstrucción. La fotografía ya no es nada ya no es huella de la realidad. La fotografía ya es ahora, digamos, problemática, como es problemático explicar el realismo hoy día, ¿no? Entonces ya estamos entrando en estas cuestiones digamos, de una nueva construcción de la realidad, donde intervienen ya no nada más el mundo visible, sino también el mundo intangible, ¿no? Entonces, la fotografía tiene ahí una importante función y a mí me interesa en cuanto pensamiento literario, en cuanto idea de qué es la función que tiene ahí. Y bueno, eso ha dado lugar ya a todas estas nuevas corrientes que se acercan, no como un fenómeno interartístico, sino más que nada intermedial, ¿no? Y hay escritores, digamos, más clásicos en su acercamiento a esta cuestión, como es, por ejemplo, Pablo Montoya, el escritor colombiano, y él no incrusta fotografías en sus textos, pero hay éfrasis a lo largo de toda su obra. Y como sus libros también son muy difíciles de conseguir, pues bueno, yo los leo en las ediciones digitales y pues es bien fácil, nada más ahí empujar y ya me lleva como un hipervínculo a la imagen de la que habla. Ahora, eso cambia nuestro modo de leer de una manera palpable, ¿no? Entonces, digo, ya estamos a cada rato desviándonos del texto literario para ir a leer la historia del grabado en el siglo XVI, por ejemplo. Entonces, ese tipo de operaciones a mí me llaman mucho la atención. Y además el texto literario adquiere significados diferentes a partir de, pienso por ejemplo en estas novelas que también ya vienen intervenidas por listas de Spotify, por ejemplo. Sí, ¿no? Cambia la percepción misma de la realidad también. Por ejemplo, Cuerpo náufrago de Ana Clavel, que es una novela atravesada por imágenes, y hay otros autores que son los autores de las fotografías también. Entonces, la idea misma de autor, no se puede leer este libro sin darle crédito a todos los demás. Entonces, Ana Clavel lo llevó a la máxima experimentación cuando hizo hasta una exposición de las fotos, y también cuando la novela, la realidad ampliada de la novela siguió por otro lado, ¿no? Seguían comentando. Entonces, digamos, no que sea eso la norma, pero digo, es una posibilidad que nos hace ver que en primer lugar la noción clásica de autor se rompe, y en otro la misma, lo que tú lees como texto, que sería la obra consagrada y encerrada entre la portada y la contraportada, pues también se rompe, porque el texto sigue reproduciendo. Se trasciende a sí mismo. Sí, exacto. Entonces hay muchas cuestiones ahí que sí ya nos hablan de un tiempo distinto, digamos. Claro, es emocionante escucharla porque nos invita a poner atención a estas nuevas formas de entender la literatura y también a nuevas formas de entender la tradición a partir de eso. Bueno, ahorita estoy dando otra vez contemporánea, y esa es la idea, porque la idea no es, yo siento que tenemos una obligación ante los alumnos, ¿no?, de prepararlos para el mundo de hoy. Digo, sí tenemos que enseñarles la historia de nuestra disciplina, porque también las cosas de hoy se explican siempre en ese abrevadero
enorme que es la tradición. Entonces, es curioso, como yo les decía a mis alumnos, si les enseño esta novela y ustedes van a pensar, esto es muy nuevo, esto de textos cruzados por imágenes, pero si les pongo Baile y Cochino del siglo XIX, sí, pues bueno, ya verán que no es tan nuevo. Le digo, y si ponemos otras ediciones que se hicieron, por ejemplo, de Mateo Alemán, ¿no? Por ejemplo, que vienen cruzados ahí con ciertos grabaditos, cuando el grabado apenas comenzaba en ese momento, digo, entonces hay una tradición, pero es una tradición que se tiene que rescatar, y es a partir del presente que uno puede rescatar esa tradición, ¿no? Claro. Entonces, digo, es darle una nueva vida, envigorarla y pues abrazarla de otra manera. Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta ocasión. Eso fue todo en La Palabra y la Niebla. Los saluda Alejandro Solano. Gracias. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Edición, Naomi Tanamachi. Producción y dirección, Alejandro Solano.